Buenos días, jóvenes, espero que tengan un buen día. Este es el último tema prácticamente que traería todo su examen final. Y como tal, ya saben, el examen final es todo lo avanzado. Jóvenes, para el tema de su práctica, tienen que repasar los temas de anatomía radiológica, tanto de extremidad torácica como de extremidad pélvica, la anatomía como tal, las fracturas que se dan en extremidad pélvica. Y bueno, al igual que el otro examen, son casos clínicos en el cual les pondré una radiografía y prácticamente ustedes darán el diagnóstico completo de todo lo que se les vaya a preguntar. Bueno, jóvenes, este es un tema similar casi a displasia de cadera. Y bueno, muchas veces van a ver, aunque no es una patología tan frecuente, pero sí tiene cierta incidencia en la comunidad. Y más aún cuando hay antecedentes familiares, ya sea papá o mamá, tiene este tipo de deformidad. E incluso podemos ver en las calles pacientes que tienen esta discapacidad por no haber sido tratados. Y como ustedes verán, son tratamientos muy sencillos, pero ser debidamente diagnosticado y debidamente tratado. Y vamos a hablar ahora del pie deformado o pie deforme. Como siempre, vamos a tener los puntos generales, epidemiología, factores de riesgo, el cuadro clínico, la anatomía funcional, la anatomía patológica, el diagnóstico presuntivo, los exámenes complementarios con sus signos y criterios, el diagnóstico definitivo y el tratamiento, evolución y pronóstico. Muy bien. ¿Qué les llama la atención de la radiografía de la derecha? ¿Qué les llama de la imagen de la derecha, jóvenes? ¿Qué les llama la atención? Uno que está más acortada, doctor, la extremidad. Pareciera una extremidad más acortada. ¿Qué más? Doctor, creo que eso es cuando la posición del pie se llama en equinovaro. Sí, justamente estamos viendo pies en equinovaro, pero ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo están los pies? Está hacia adentro, doctor, el pie derecho. ¿Solamente el derecho? También, Bien, también en mecedora, doctor. A ver, jóvenes, la pregunta es sencilla. Siempre les he dicho, respondan la pregunta. ¿Qué les llama la atención? No les estoy pidiendo diagnóstico. Y no es mecedora. ¿Qué les llama la atención de esos pies? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven esos pies? La Uno planta dice que está dirigida hacia adentro, doctor. la planta del pie están dirigidas hacia adentro, se ven que están prácticamente en supinación. Ambos pies parece que se están mirando a través de sus plantas, ¿cierto? Están arqueados, están curveados hacia adentro. Eso, joven, eso tiene que llamarle la atención. Entonces, cuando hablamos de un pie deformado, hablamos de una alteración del aparato locomotor cuyo diagnóstico prácticamente tiene que ser precoz porque son situaciones que se dan antes y son evidentes durante el nacimiento. O sea, tras que el niño nace, es evidente ver esta deformidad. No es una patología que se desarrolla tal vez como la displasia de cadera, que usted, si no la diagnostican, pues empieza a evolucionar. Aquí el niño que tras que nace,
Lo primero que llama la atención es a la madre, porque la madre es la primera que lo revisa al niño cuando le está dando el lactar. Ella cuenta sus deditos, se fija cómo, qué le falta, qué no tiene. Eso es propio de las mamás, es un signo natural que hacen las madres, revisar a sus hijos. Y lo primero que se dan cuenta es que sus pies no están en la posición normal, que prácticamente pueden estar o ya sea flexionados hacia dorsal o pueden estar invertidos hacia medial, o sea, así como ustedes ven, mirándose ambos pies a través de sus plantas, totalmente arqueados, en 90 grados prácticamente en relación a su eje longitudinal y la línea media. Entonces la mamá es la primera que se da cuenta que su piel del bebé está deformado. Luego pasa a evidencia de los pediatras, de los médicos de familia cuando llevan a sus primeros controles, ¿no? Y son los primeros prácticamente en ser los que diagnostican. Entonces, o es la mamá, o es el pediatra que lo ve, o es el médico general que se encuentra haciendo la consulta externa en un centro de salud. Son las primeras personas que se dan cuenta de esta alteración. Y dejar pasar esta alteración, pues es un crimen. Ahora, es importante diferenciar entre un pie normal y uno deformado, ¿no? Porque evidentemente el pie deformado necesita un tratamiento especializado. Pero hay que definir, por los antecedentes y la anamnesis, ¿no?, que pueden existir diferentes tipos de deformidades en el pie. Uno a causa de malformación. Esta malformación es un defecto morfológico durante el periodo embrionario. Generalmente puede ser por una teratogenia, una agenesia, una hipoagenesia, o sea, no se desarrolló un segmento de la extremidad y evidentemente no son muy corregibles. Ahora, la deformidad se produce cuando hay una alteración en el desarrollo postembrionario, o sea, ya se formó el niño sin ningún problema, pero empieza a adoptar postura o sufrir postura, ya sea por una placa amniótica, un pliegue, mejor dicho, por un apoyo muy constante y con una constricción del útero, como hay en úteros tónicos, que apretan al niño, hacen que diferentes extremidades opten posiciones. Y lo bueno de esto es que son corregibles. ¿Qué creen que es la imagen de la derecha? ¿Alguien puede decirme cuál es la imagen de la derecha? ¿A qué corresponde la imagen de la derecha? Bueno, A una ecografía, doctor. muy bien, a una ecografía. ¿Qué puedes ver en la ecografía? ¿Qué pueden evidenciar en la ecografía? Se le ven las extremidades inferiores, doctor, de los piecitos. ¿Qué le llama la atención en los piecitos? Sí, se ve la extremidad. Que estaban dirigidos hacia medial, doctor. El izquierdo. Que tiene prácticamente una posición de casi 90 grados, ¿cierto? Vean cómo se puede ver la cabeza del niño, el dorso, las manos, su rodilla, la tibia, su peroné y prácticamente el pie en casi 90 grados, ¿cierto? Entonces, este niño pues está desarrollando un pie deformado. Epidemiológicamente se habla de 1 a cada 1000 nacidos vivos. Entonces, miren, la incidencia es prácticamente alta, pero
más alta en diferentes situaciones. Por ejemplo, un factor de riesgo se ha visto el tipo de raza, en que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, aquellas personas orientales, por ejemplo, los chinos, tienen 39 nacidos con un pie deforme por cada 1000 nacidos, o sea, 1000 neonatos. Los japoneses con 53, los malayos con 68, los filipinos 76, los caucásicos con 1.12, puertorriqueños, indios, negros africanos, polinesios. Miren ustedes, entre las personas de Malasia y prácticamente los filipinos es donde más incidencias puede ocurrir. Y generalmente esto por una situación étnica o netamente racial. El sexo más afectado, el masculino, ¿no? Con una relación de 2:1 respecto al femenino, y generalmente obedece entre un 5 a 22% de herencia, aunque se ha determinado que si papá y mamá tienen un factor genético, 100% alguno de sus hijos va a salir con un pie deforme. Factores de riesgo, esta desproporción de feto pélvica, o sea que el niño es mayor que la pelvis, los gemelos monocigotos, el oligohidramnio, o sea, de poco líquido amniótico, desproporciones úterofetales, en este caso el útero es muy pequeño, ¿no? Y no crece a la velocidad que 36 na hora de tração, quase 90. Por favor, sus audios, jóvenes. La herencia es otro factor de riesgo. La pureza racial, ya veíamos que los malayos prácticamente tenían un alto porcentaje. También se ha visto en los hawaianos, maorí, que generalmente los hawaianos son, por así decirlo, han sido viajeros de toda esta parte oriental que han llegado a estas islas y prácticamente han tenido descendientes, ¿no? Entonces comparten una situación racial. Traumatismo, aunque no es muy frecuente, pero dependiendo del grado del trauma, pueden detener o alterar su desarrollo. Entonces, la deformidad va a ser por una alteración en el desarrollo. El cuadro clínico. Generalmente, como les digo, la mamá se da cuenta que un pie o ambos pies se encuentran vulgarmente por jerga torcidos, o pueden hablar de pies chuecos, o que el pie está mal. Jóvenes, por si acaso es una jerga que les pongo lo que dice la mamá, no es diagnóstico. La mamá te puede decir el pie está torcido, el pie está chueco, te puede decir la mamá el pie está mal. Y cuando no fue diagnosticado a tiempo, pues el niño no camina, tiene mucha dificultad para poder lograr el equilibrio. O en el caso que el niño pueda ya mantener un equilibrio, el niño camina y se tropieza. Pero es evidente que ese niño va a caminar con demasiado dolor. Imagínense el futuro de este niño que ustedes ven en la imagen de la derecha, con estos piecitos, pues prácticamente totalmente invertido, supinado, que miren ustedes, acostado de barriga, esas plantas de ambos pies miran hacia prácticamente el cenit, miran al techo. Entonces, ¿cómo creen que este niño va a poder caminar? Evidentemente con mucha dificultad y bastante dolor. Ahora, una parte interesante y siempre fundamental en cualquier médico es la anatomía, independientemente de la especialidad que vaya a tomar. Si va a ser cirujano, pues deberá de dominar la anatomía tóraco-abdominal. Si va a ser urólogo, la anatomía del aparato reproductor y genitourinario. Si va a ser neurólogo, la anatomía obviamente del sistema nervioso y todo lo que es el cráneo. Y si es traumatología, pues prácticamente toda la anatomía del cuerpo humano. Entonces, para cualquier patología en traumatología tienen que dominar la anatomía. Y cuando hablamos de pie deforme, tienen que topográficamente recordar la anatomía del pie.
saber que hay un antepié, un medio pie y un la imagen del medio entre los metatarsianos, los huesos del tarso y prácticamente con los huesos del retropié. Que existen arcos a manera de un trípode, tanto longitudinal como transversales. En la imagen superior de la derecha pueden ver el arco de perfil, ese es un arco longitudinal, un arco interno y otro arco externo. Pero también existen arcos transversales, como pueden ver el arco formado por la cabeza de los metatarsianos. Entonces miren, esta es la manera del trípode. Un palo, otro palo, otro palo. 1, 2, 3 puntos de apoyo. Y estos arcos se mantienen gracias a la inserción y tonicidad de diferentes elementos. Por ejemplo, tibial anterior, lo que es tibial posterior, lo que es el flexor propio del dedo hallux, lo que es el flexor corto del dedo hallux, tendón de Aquiles. Entonces, todos estos mantienen prácticamente la conformación de este arco plantar, la configuración de los ejes entre el antepié y retropié, y evidentemente la anatomía independiente del antepié, medio pie y retropié. Cuando empiezan a examinar un pie, ustedes tienen que saber lo que es normal y lo que es patológico. Por ejemplo, anatómicamente funcional, ustedes saben que la flexión es llevar la punta hacia abajo. Esto hablando de flexión plantar, porque también existe paradójicamente la flexión dorsal. Pero la flexión, en el cual ustedes realizan un movimiento, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pueden evidenciar que se puede llegar a un equino, que se puede llegar más de los 90 grados. Pero patológicamente, una hiperflexión dorsal, pues no es, como ustedes pueden ver aquí en el diagramado, no es una anatomía funcional, sino ya una anatomía patológica. La extensión, en este caso la extensión es propiamente la misma flexión plantar, es pararse de puntilla. Ustedes pueden ver que al igual que producen la flexión plantar, la extensión es lo mismo, no se vayan a confundir, ¿no? Existe cierto grado. Aquí ustedes pueden evidenciar prácticamente unos 145 grados o 45 grados de margen. Pero vean acá, este pie lleva más allá de 145 grados, casi llegando a los 160 grados. Entonces, esta anatomía patológica es evidente por la hiperextensión. Normalmente el pie puede realizar movimientos de inversión. Como pueden ver ustedes, hacer que la planta del pie mire hacia la línea media. Pero un pie que permanece con la planta del pie mirando hacia la línea media, acompañado de un varo del calcáneo, evidenciará una anatomía patológica presente en inversión. La eversión es prácticamente mirar con la parte plantar hacia afuera. Vean ustedes cómo trata de mirar hacia afuera la planta del pie. Y esto acompañado de un valgo del calcáneo. Entonces, estará presente una eversión patológica con valgo del calcáneo cuando la situación es permanente. Otro movimiento que realiza el pie es la aducción y la abducción. Como ustedes pueden ver aquí, ambos piecitos en situación plantar están acercándose a la línea media, lo cual les determina una situación de aducción. En este caso es una aducción bilateral. Lo contrario, una abducción que se aleja de la línea media. Y ustedes pueden ver aquí que si bien esto es un hallux valgus muy severo, los pies miran hacia fuera. Supinación, al igual que la mano, es llevar la palma, pero en este caso la planta,
hacia arriba, como intentando mirar la planta del pie. En este caso existe la supinación igual en el pie, existe la pronación también en el pie, que la planta del pie trata de mirar hacia abajo y hacia afuera, y patológicamente esta permanencia se puede evidenciar con las plantas dirigidas a la línea media tratando de mirar hacia arriba, o la pronación del pie, en el cual la planta del pie mira hacia abajo y hacia afuera, como pueden ver en las diferentes imágenes. Mira hacia adentro, mira hacia afuera. La configuración del arco plantar. Ya ustedes saben, un arco longitudinal lateral, un arco longitudinal medial y un arco transversal, como se dibuja. Existen situaciones, y es muy común hablar del pie plano. Pie plano, ¿por qué? Porque desaparecen estos arcos plantares, ¿no? Y lo pueden evidenciar con diferentes clasificaciones. Aquí pueden ver un arco plantar que dibuja la curvatura, la huella, pero mire, mucho más exagerado que una huella normal. Existen situaciones donde el arco está súper aumentado, como es la enfermedad de Charcot-Leyden. Aquí pueden ver que casi no dibuja la parte plantar. ¿Por qué? Porque este arco está muy elevado. Y muchas veces solamente puede hacer apoyo a nivel de metatarsiano y a nivel de calcáneo, pero la parte plantar casi desaparece. O en el caso de que va desapareciendo los arcos plantares, vean cómo no dibuja esa configuración normal de una huella, y más bien forma toda la suela de un zapato. Y esto se debe a diferentes gravedades, leve, moderado, severo. Vean cómo ya incluso la parte interna del pie está apoyando, la parte del medio tarso casi ya está en contacto directo con el suelo. El diagnóstico presuntivo, empezamos con un examen clínico. La deformidad del pie recibe su nombre tomando en cuenta algunas de las características anatómicas como les mencionaba, ya sea por el movimiento, la localización, el arco plantar, el punto de apoyo o la complejidad del mismo. Por ejemplo, si ustedes tienen, por su localización y por los movimientos, a nivel de tobillo, por ejemplo, si el paciente realiza la dorsiflexión, está en dorsiflexión, la deformidad se da en talo. Si ese tobillo se encuentra en flexión plantar o en extensión, el pie estará en equino. Si no vamos a la articulación subastragalina, a nivel de astragal y calcáneo, si la articulación subastragalina se encuentra en inversión, o sea, está mirando hacia adentro, el pie estará en varo. Si la articulación subastragalina está en eversión, mirando hacia afuera, estará en valgo. Si la articulación subastragalina está en abducción, pues evidentemente hay un abductus o un abeductus. Si la articulación subastragalina está en aducción, pues evidentemente es un pie aductus. A nivel del medio tarso, si ese medio tarso se encuentra en pronación, el pie estará pronado. Si se encuentra en supinación, el pie estará supinado. Si existe una flexión plantar a nivel de medio pie, pues es un pie cabo. Y si existe a nivel de medio pie, medio tarsiano, una flexión hacia dorsal, ahí ustedes pueden ver el pie en mecedora. La deformidad de acuerdo a la localización, ya sea en antepié, medio pie o retropié. En antepié hablamos de aductos o abeductos, hablando de los dedos. En el medio pie, lo que sería el metatarso, podemos hablar de cabo o podemos hablar de plano. El cabo, a nivel del equino del antepié, y plano, un aplanamiento de la bóveda plantar, o sea, del arco plantar. Y el retropié, entre astragal y calcáneo, podemos hablar de equino, ¿no? Con esa flexión, esa hiperextensión hacia plantar. Podemos hablar de varo, cuando el talón mira hacia adentro, o valgo, cuando el talón mira hacia afuera. Al examen físico siempre es
casi una patología común en traumatología que nos hablen de pie plano, y esto se evidencia por un descenso del arco longitudinal, ya sea interno como externo, ¿no? E incluso puede haber un descenso del arco transversal. El pie plano se debe a ese hundimiento de la cúpula plantar, de ese arco plantar, y se debe muy frecuentemente a atrofia, ya sea del tibial posterior, a una hiperlaxitud del tibial anterior, e incluso de los peroneos. Es por eso que un niño que llega a la consulta con pie plano, no le recetamos plantilla, le indicamos la fisioterapia para prácticamente activar estos diferentes músculos, como sería el tibial posterior y los peroneos. Como ustedes se dan cuenta de que un niño tiene un pie plano en sus diferentes grados, ya sea flexible o flácido, ya sea semirrígido o ya sea rígido. Hay una maniobra sencilla que es el test de Jack, en el cual ustedes pueden ver, tiene una configuración aparentemente plana, pero si ustedes le invitan al niño a pararse de puntillas y este dibuja un arco plantar, pues tiene un pie plano flácido, y este niño debería ir a fisioterapia para restituir tanto tibiales posteriores como peroneos. O este test de Jack, en el cual ustedes específicamente levantan el hallux y evidencia que automáticamente dibuja un arco plantar. Entonces son arcos plantares que son investigados para determinar si es un pie plano flácido o uno rígido, porque por más que ustedes hagan, y si es rígido, el pie plano va a quedar firme. Pero si es flácido, dibuja el arco plantar. Muy bien. Lo contrario a esto es el pie cabo. Aquí hay un aumento, no una disminución justamente del arco longitudinal. El paciente apoya con las cabezas de los diferentes metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y apoya directamente sobre el calcáneo. Pero evidencien ustedes de que el arco plantar aquí está súper aumentado, debiendo a una contractura tanto de fascia plantar como tibial anterior, tibial posterior, e incluso con los peroneos. Llama también la atención de que al configurar este arco plantar, como ustedes vean, casi no dibuja la huella plantar, existe un estiramiento de toda la parte posterior, ¿no? Hay un acortamiento del extensor de los dedos, que va a configurar esos dedos en garra, y lo más propio es la fascia plantar totalmente contracturada y contraída. El pie varo, ustedes van a ver que la punta de los pies se unen a nivel de la línea media y se apoya sobre el borde externo del pie. Ustedes hacen una línea longitudinal y cortan a nivel del calcáneo, verán que miran hacia adentro o se juntan. Aquí pueden ver cómo tienden a acercarse a la línea media. Generalmente se encuentran en ligera rotación interna, y esto obedece a un estiramiento de los peroneos y un acortamiento del tibial posterior. Vean cómo configuran la línea hacia adentro. Lo contrario, un pie valgo, la punta de los pies se alejan de la línea media, ¿no? Y se apoya sobre el borde interno. Vean cómo, si ustedes hacen la misma línea, se alejan de la línea media los calcáneos y hay un apoyo sobre el borde medial. Ahí pueden ver, el pie también se encuentra en ligera rotación externa, hay debilitamiento del tibial posterior y acortamiento de peroneos. Vean ustedes, el tibial posterior que debería venir por acá, totalmente elongado, y un acortamiento de los peroneos que viene lateral. Y vean ustedes cómo hay un apoyo sobre el arco medial y ese talón mira hacia afuera. Bien. El pie equino, en este caso, el pie está en una extensión o una hiperextensión sostenida, como pueden ver casi en puntilla. Existe un debilitamiento del tibial anterior, está totalmente elongado, al igual que los músculos extensores de los dedos, pero lo llamativo es esta contractura
que va a existir a nivel del tendón de Aquiles y de todo el tríceps sural. Esto es lo clásico que a veces puede llegar a la consulta, que los niños lleguen con ambos piecitos totalmente en equino, totalmente en puntilla, ¿no? Haciendo que el talón se levante, que se dibuje un pliegue a nivel de la parte posterior del pie, lo que puede evidenciar un acortamiento del tendón de Aquiles. Lo diferente, el pie talo calcáneo. En este caso, se apoya todo sobre el talón, ¿no? Toda la parte posterior, y toda la parte anterior se encuentra levantada, lo que veíamos en los primeros puntos. Una hiperflexión dorsal, ¿no? Que va más allá de los 90 grados, pero hacia arriba. El pie se encuentra en una dorsiflexión. Aquí existe un debilitamiento del tríceps sural, o sea, ese tendón de Aquiles va a estar totalmente elongado, al igual que los peroneos, ¿no? Y esta es una combinación de todas las situaciones que hemos visto, los pies tálipes, ¿no? Que son múltiples deformidades que afectan en cualquiera de sus diferentes porciones. Por ejemplo, puede estar en equino o flexión plantar, puede estar el calcáneo en dorsiflexión, puede haber varo o inversión, puede haber valgo y eversión, e incluso una luxación de rodilla, como pueden ver ustedes, en una posición anómala. En el otro piecito pueden ver también una extensión de la rodilla y una inversión varo y aducto del pie, en este caso derecho. Examen físico, generalmente se utiliza el paidoscopio. Ustedes pueden determinar por una simple inspección cómo está dibujando su paciente su huella, y esto le orientará si es un pie plano, un pie cabo, un calcáneo valgo, un calcáneo varo. ¿Entienden? Por esta misma situación de la configuración de las huellas plantares. Bueno, jóvenes, nos quedan pocos minutos. Esto lo vamos a hablar con más calma, los criterios radiológicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? De pie deforme. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenos días. ¿Alguna Dime. de las deformidades puede llegar a comprometer algún paso arterial en algún punto, o la misma deformidad no puede llegar a comprometer alguno de los vasos o nervios? Generalmente las elongaciones que se producen van desarrollándose. Entonces, como no es de la noche a la mañana, no se comprometen tanto los paquetes vasculonerviosos, sino que se van elongando y obviamente permite. Pero cuando se realiza la corrección, que antes se realizaba las correcciones quirúrgicas, y obviamente corregías una elongación y un acortamiento al mismo tiempo, pues existía un compromiso vascular. Por ejemplo, cuando tenías un pie equino que tratabas de corregir quirúrgicamente con fijadores externos, haciendo liberaciones de todas las partes blandas contraídas, por ejemplo, cápsula, ligamento, y tratabas de colocar ese pie en 90 grados que estaba en equino, pues evidentemente lo que se va a estirar prácticamente y va a reducir su volumen y te puede llevar a un síndrome compartimental con bajo flujo de sangre, porque como les decía yo, cuando ustedes estiran una manguera, la manguera pues cede y su lumen, o sea, el interior se adelgaza. Entonces lo mismo pasa con un vaso. Entonces un pie que estaba en equino, con un vaso que estaba acortado, tú lo elongas para colocarlo en posición normal y pues se va a estirar, y al estirar se va a disminuir su lumen, y si disminuye su lumen, ¿entienden? Va a pasar menos sangre, entonces va a haber un problema quizás isquémico. Pero es cuando hay situaciones quirúrgicas. Normalmente eso no se da, no acompaña. Gracias, doctor. Listo. Bueno, que tengan un día, jóvenes. Traten de estudiar, diviértanse sanamente y ya saben que están en exámenes todavía. Que tengan un día.